Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ya estamos llegando a la parte final. En realidad es ya el video final de este ejemplo aplicativo que estábamos desarrollando. Y en este paso 6 vamos a calcular las fuerzas internas en cada elemento. Recordar que ya tenemos el cálculo de las deformaciones globales que se generan pues en cada grado de libertad de la estructura global, de la estructura total. Entonces ahora vamos a calcular las fuerzas internas y luego veremos cómo calculamos las reacciones en los apoyos. Bien, recordar también un elemento barra y J, ¿ok? Recuerden, el nodo inicial es I, el nodo final es J, y tenemos los grados de libertad locales 1, 2, 3 y 4. Para esos grados de libertad locales, nosotros vamos a considerar, o vamos a poder calcular, más adelante le vamos a comentar, no se preocupen, vamos a poder calcular unas fuerzas o un vector de fuerzas que están asociados a esos grados de libertad locales, es decir, 1, 2, 3 y 4, ¿no? F1, F2, F3 y F4, ¿ok? ¿Cómo vamos a calcular estas fuerzas? Simplemente recuerden ustedes que fuerza es igual K por U. Un vector de fuerzas va a ser igual a una matriz de rigidez, ¿ok? Por un vector de desplazamientos. Este vector de fuerzas es este vector que estamos viendo por acá, de estos elementos, desde F1 hasta F4. Por lo tanto, el vector F, ya saben, son 4 elementos, 4 fuercitas en cada grado de libertad. La matriz de rigidez de un elemento biela, ya lo hemos visto, esta matriz con estos coeficientes, y luego este vector de desplazamientos que vamos a calcular más adelante. Finalmente recuerden que los desplazamientos son en los ejes locales, ¿ok? Luego lo vamos a asociar con los desplazamientos en los ejes globales, no se preocupen, bueno, los grados de libertad globales, pero eso va a ser más adelante. Y finalmente pues podemos calcular las fuerzas internas en cada uno de esos elementos. La fuerza interna en un elemento se calcula como esta expresión o puede ser esta otra. Cualquiera de las dos es válida. La podemos calcular usando estas dos fuercitas o estas dos fuercitas. Ahora mismo vamos a verlo en la hoja de cálculo y le vamos a explicar a mayor detalle este tipo de cálculo. Bien, una vez que ya estamos dentro de la hoja de cálculo, estos, digamos, valores, estos resultados, estos vectores ya lo hemos calculado. Este es el vector de desplazamientos, el vector de fuerzas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a situarnos en cada uno de estos elementos y vamos a observar un poco su matriz de rigidez. Recuerden que nosotros hemos colocado los grados de libertad de color azules, que son los globales, pero ya saben ustedes que esta matriz de rigidez pertenece a un elemento en particular, por ejemplo, el elemento AC, y tiene sus grados de libertad locales, que son 1, 2, 3 y 4. En realidad, todos los elementos tienen estos grados de libertad locales, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar al costado este vector de desplazamientos, tal como lo hemos mencionado en la presentación. Recuerden que el vector de fuerzas va a ser igual a la matriz de rigidez, ¿ok? Esta matriz por un vector de desplazamientos. Ahora, ¿cuál es ese vector de desplazamiento? Sencillo, simplemente son los desplazamientos que se generan en estos grados de libertad globales, ¿ok? Estos son los grados de libertad que voy a considerar y voy a extraer esos desplazamientos. Obviamente para el grado de libertad 0 no hay ningún desplazamiento, voy a colocar 0 y luego coloco los demás desplazamientos asociados a estos grados de libertad globales. Vamos a ver, 5, ¿dónde está? Vamos a ver por acá. Vamos a buscar el grado de libertad 5, el desplazamiento en ese grado de libertad es esto que está por acá, enter. El siguiente, el grado de libertad 1, voy a colocar más o igual, que es lo mismo. El grado de libertad 1 es este desplazamiento, enter. Luego el siguiente, el grado de libertad 2, este desplazamiento 2. Entonces con esto ya he asociado estos desplazamientos con respecto a estos grados de libertad globales, que recuerden que estos desplazamientos ya lo hemos calculado, así que son datos. Ahora simplemente lo que nos queda es multiplicar. Ya tengo la matriz de rigidez del elemento, ya tengo el vector de desplazamientos asociados a esos grados de libertad, pero de ese elemento en particular, y ahora simplemente es cuestión de multiplicar y calcular este valor de F, la fuerza F. Simplemente fuerza es igual rigidez por desplazamiento, más colocamos m mul, que vamos a multiplicar esta matriz de rigidez, coma, y este vector de desplazamientos. Control Shift Enter y listo. Y con esto ya hemos obtenido nuestro vector de fuerzas. ¿Está bien? Y recuerden que estas fuerzas también están asociadas a estos grados de libertad locales. 1, 2,
3 y 4. ¿Ok? Así que esto es F1, F2, F3 y F4. ¿Cómo calculamos la fuerza interna, la fuerza axial en ese elemento? Simplemente con la expresión anterior. Ya sabemos que la fuerza axial o la fuerza interna en cada elemento se calcula con esta formulita, o puede ser la otra también, no hay ningún problema, cualquiera de las dos. Yo voy a usar esta. Esto va a ser igual CX, eso ya lo tenemos de dato, CX por F3 asociado a este grado de libertad 3, más CI por F4 es esto, ¿verdad? Miren, ahí está, F4 y todo, Enter. Y listo, con esto nosotros hemos calculado la fuerza interna en el elemento. Ahora, ¿qué significa este valor negativo? Simplemente quiere decir que el elemento está a compresión. Si el valor es positivo, quiere decir que el elemento está a tracción, y si es negativo, el elemento está a compresión. Y así vamos a ir calculando cada fuerza interna de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el elemento AD, en este caso, el valor de 0, grado de libertad 0, tiene desplazamiento 0. Y luego nuevamente estos desplazamientos. Por ejemplo, 5, ya lo tenemos por acá, así que lo voy a copiar. 5. Y luego 0 y 0, ¿no? Porque en estos grados de libertad 0 no hay ningún desplazamiento. Y ahora simplemente lo que hago es copiar toda esta formulita. Control C y Control V. Automáticamente se va a copiar. Y luego ya puedo calcular la fuerza interna, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos sale 6.417 toneladas fuerza. Esto quiere decir, como es positivo, que el elemento está a tracción. Y así vamos a ir calculando para cada uno de nuestros elementos. Y es la forma de calcular entonces la fuerza axial de una armadura, bueno, en los elementos de una armadura. Ahora veamos cómo se calculan las reacciones. Para que no quede en el aire esto de los grados de libertad locales y de las fuerzas que se generan en estos grados de libertad, como ya lo habíamos comentado, y bueno, el cálculo en sí de la fuerza axial, la fuerza interna de cada elemento de la armadura, vamos a realizar la demostración. Realmente no es para nada complicado, y vamos a centrarnos en este esquema, ¿ok? Ya saben que por, no sé cómo llamarlo, por convención nosotros siempre para calcular o definir la fuerza axial de un elemento de una armadura, siempre colocamos la fuerza axial saliendo del corte. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera un corte por acá, ¿ok? Y separo la parte derecha, trabajo con la fuerza F3 y F4, obtendría lo siguiente. Entonces lo que tengo que hacer es colocar la fuerza axial que se genera en ese corte saliendo del corte. Entonces, más o menos así, esto sería mi fuerza axial N. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es equilibrio en ese corte, ¿no? Vamos a realizar equilibrio descomponiendo las fuerzas F3 y F4 en unas componentes que van a ser axiales, obviamente para poder hacer una sumatoria de fuerzas axiales y así poder obtener el valor de N. El ángulo que hace el eje de la barra con la horizontal, ya saben que lo hemos trabajado como si fuese un ángulo teta. Por lo tanto, ya puedo descomponer esas dos fuerzas, tanto la de fuerza F3 como la fuerza F4. Entonces, si descomponemos esta fuerza, por ejemplo la de fuerza F3 en el eje axial, tendríamos F3 por el coseno de teta. Y en el eje perpendicular, recuerden que esto es perpendicular, esto también va a ser perpendicular, tendríamos F3 por el seno de teta. Ahora para la fuerza F4, para la fuerza F4 tendríamos F4 por el seno de teta. Y por acá tendríamos F4 por el coseno de teta. ¿Okay? Recuerden que esto también es perpendicular. Y bien, con esto ya podemos calcular la fuerza axial. Bueno, lo que nos interesa nuevamente es la sumatoria en el eje axial, ¿ok? Bueno, se supone que F4 coseno de teta va a ser igual a F3 seno de teta, porque no debemos de tener una fuerza resultante en el eje perpendicular al eje axial. Es el elemento de una armadura y solamente trabaja tracción y compresión, nada más, ¿ok? Por lo tanto, podemos indicar lo siguiente: el valor de N haciendo sumatoria de fuerzas axiales sería igual a F3 por el coseno de teta más F4 por el seno de teta. Pero que nosotros hemos indicado al inicio, incluso en el video anterior, coseno para mí yo no lo trabajo como coseno, sino lo trabajo como C sub X, y seno lo trabajo como C sub Y. Finalmente entonces ya puedo calcular el valor de N. N va a ser igual a C sub X
por F3 más T sub Y por F4. Y es la ecuación o expresión que tenemos o que hemos presentado para el cálculo de la fuerza axial. Si ustedes hacen lo mismo para el nodo I con la fuerza F1 y F2, vamos a obtener la otra formulita que es con signo negativo, ¿no? Considerando F1 y F2. Pero bueno, al final es lo mismo. Ahora, para calcular las reacciones, por ejemplo, vamos a calcular la reacción del apoyo fijo E. Recuerden que en ese apoyo tenemos la barra EC. ¿Cómo se calculan estas reacciones? Realmente es muy sencillo. Vamos a basarnos en las fuerzas que tienen estos elementos, es decir, estas fuerzas que ya hemos calculado, ¿ok? F1, F2, F3 y F4. Así que vamos a ubicar dónde están esas fuerzas dependiendo del apoyo. Por ejemplo, si yo quiero calcular las reacciones en el apoyo E, yo tengo que ver el nodo E para mi barra S es el nodo inicial, ¿ok? El nodo inicial contempla los grados de libertad locales 1 y 2, que son estos, y que pertenecen a estas fuercitas, o al contrario, ¿no? Estas fuerzas pertenecen a estos dos grados de libertad. Simplemente voy a colocar esas fuerzas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Por ejemplo, para el elemento S, ya saben, E es el nodo inicial donde tenemos los grados de libertad 1 y 2, y C es el nodo final donde tenemos los grados de libertad 3 y 4. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros colocamos las fuerzas? Directamente de la hoja de cálculo. Por ejemplo, la fuerza asociada al grado de libertad 1 es esta fuerza que está por acá, ¿verdad? Esta fuerza, ¿cuánto es? Menos 7.445. Ahora, el valor negativo indica que la fuerza va en sentido contrario al grado de libertad 1, ¿ok? 7.445, por lo tanto voy a colocar esa fuercita en sentido contrario al grado de libertad y obviamente ya no le coloco el signo, pues, ¿no? 7.445 toneladas fuerza. La siguiente fuerza es 5.583 en el grado de libertad 2 y es positivo, ¿no? 5.583 toneladas fuerza. Ya tengo ubicado esas fuerzas y directamente estas fuerzas son las reacciones en ese apoyo fijo. ¿Por qué? Yo tengo este apoyo fijo que está en el nodo E. Entonces directamente las reacciones son esas fuerzas que he calculado. Es decir, la fuerza vertical o la fuerza horizontal en X va a ser igual a 7.445 toneladas fuerza y va a la izquierda. Y la fuerza o la reacción vertical en ese apoyo E es igual a 5.583 toneladas fuerza y va hacia arriba. Claro, en el apoyo E no es muy complicado porque solamente tenemos una barra que está llegando a ese apoyo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el apoyo A? Si vamos al apoyo A tenemos 3 barras. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es sumar las fuerzas que se generan en la barra AD, en la barra AC y en la barra AB, pero las fuerzas que se generan en el nodo A. ¿Ok? Nada más en este nodo A, que para todas estas barras es el nodo inicial. Así que si yo sumo todos estos valores de las fuerzas, simplemente obtengo directamente la reacción en el apoyo A. Ojo que tiene que ser horizontal porque el apoyo es móvil vertical. Vamos a ver eso. Para este apoyo estoy solamente colocando las fuerzas que se generan en el nodo A, pero para cada elemento, ¿no? AD, AC y AB. Para AD es esta la fuercita, vamos a ver elemento AD. Por acá tenemos las fuerzas en AD, donde en grado de libertad 1 no hay nada, horizontal es 0. Y en grado de libertad 2 tenemos 6.417, como es negativo va hacia abajo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Luego el elemento AC está por acá. En el grado de libertad 1 tenemos 8.555, positivo va hacia la derecha. Y luego tenemos 6.417, positivo también va hacia arriba, ¿no? Grado de libertad 2, positivo va hacia arriba, ahí está, ¿no? 6.417. Luego en el elemento AB, vamos al elemento AB. Y en el elemento AB no hay ninguna fuerza, bueno, porque justo ese elemento pues es un elemento de fuerza nula, por tanto no va a haber estas fuercitas, por tanto todo es 0, así que todo esto también sería 0. Así que simplemente nos queda sumar, tenemos que sumar esta fuerza y esta fuerza y así obtener la fuerza en el apoyo. Entonces simplemente al sumar ya puedo obtener la reacción, en este caso va a ser una reacción
AX, ¿ok? AX, ¿a qué va a ser igual? Esto sería igual a la sumatoria. Esto se elimina, solamente me quedaría la fuerza horizontal de 8.555 toneladas fuerza. Y este valor va a la derecha. Y bien, con eso ya hemos obtenido la reacción horizontal en el apoyo móvil A. Y hacen lo mismo ustedes para el apoyo fijo D. Y esta es la manera de cómo nosotros podemos calcular estas reacciones. Es cierto, se hace un poquito de cálculo adicional porque, bueno, no hemos considerado los grados de libertad de las reacciones. Pero eso tampoco es que sea tan complicado, ¿no? Calcular esto, digamos, estas fuercitas, ¿no? No es muy complicado. Ahora, en el siguiente video vamos a calcular toda la matriz de rigidez considerando todos los grados de libertad. En este caso, para todo este ejemplo, esta serie de 3 videos que hemos realizado, 3 o 4 videos me parece, hemos realizado el cálculo del ejemplo utilizando solamente los grados de libertad libres. ¿Está bien? Por tanto, en el siguiente video vamos a calcular utilizando todos los grados de libertad, tanto libres como los restringidos que están obviamente en los apoyos. Nada, espero que les haya gustado esta serie de videos. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Cualquier consulta, cualquier inquietud nos pueden escribir también al WhatsApp, al Facebook o al correo, etc. Y bien, nos vemos entonces en el siguiente video. Chao.